Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, buenos días, bienvenidos, 8:21. Y sí, la desnutrición crónica infantil es un tema que hay que seguirlo visibilizando, ¿no? Y yo creo que más aún después del paro. Está con nosotros Berenice Cordero, que fue ministra de Inclusión Económica y Social. Berenice, gracias por acompañarnos, buenos días. Y yo digo, visibilizarlo aún más después del paro que mantuvo en vilo al Ecuador, porque, no sé, mi punto de vista es el siguiente, y se lo digo a usted, a ver si coincide o no coincide. De los 10 puntos que presentó la CONAIE y las organizaciones indígenas como demandas al gobierno, yo hubiera puesto como primero la desnutrición crónica infantil, porque si usted ve las poblaciones indígenas del Ecuador, que son las más olvidadas, que son las más desposeídas, tienen el mayor índice de niños, 5 de cada 10 tienen desnutrición crónica infantil. El 30%, 30 de cada 100 menores de 2 años tienen desnutrición crónica infantil en las comunidades indígenas. Es decir, es un tema muy grave. Muchas gracias, buenos días, Milton. Un abrazo, gracias por la invitación. Digamos que es complejo, ¿no? Porque, claro, la CONAIE más tiene una autoría política, ¿no? Y yo creo que también poco a poco tienen que integrar, sería bueno que dentro de su liderazgo, de su liderazgo se integren temas que son realmente cruciales en la vida de la sociedad, ¿no? Del desarrollo en general. La desnutrición es un indicador de desarrollo en realidad, está ligado justamente a la pobreza de ingresos, falta de agua, atención deficiente en el sistema de salud, etcétera. Hubiéramos querido que efectivamente la CONAIE integre ese como un punto que existe una estructura, Milton. Hay un consejo consultivo sobre desnutrición crónica infantil creado mediante decreto ejecutivo. Hubiese sido interesante que dentro de ese consejo consultivo o que la CONAIE pueda aportar, porque tiene muchísima información sobre la situación de los niños y niñas pequeños, o en general, ¿no? Las organizaciones tienen mucha información. Hubiera podido aportar en una en un momento más desarrollado de las demandas sociales más específicas, porque también hemos analizado el tema de los subsidios, Milton, y vemos que hay un problema bien serio, es decir, por ejemplo, en la gasolina de alto octanaje, los que se benefician son el 84% de las personas más ricas y solamente el 1% de los pobres. Y si viéramos por el caso, por ejemplo, de la gasolina, del diésel, el 4% va a los más pobres y el 64% va a los más ricos. Es una de las distorsiones que hay en la estructura de la económica fiscal del país. Entonces ahí sí surge la pregunta, ¿por qué no un plan acelerado de disminución de la desnutrición crónica, especialmente en las provincias de la Sierra Centro y la Amazonía? Entonces ahí sí yo estaría de acuerdo con usted en que la CONAIE tiene que acercarse más a las demandas, en las cuales se puede avanzar, porque la capacidad de maniobra y realmente la capacidad del Estado ecuatoriano respecto a solucionar todas las demandas de los 10 puntos que plantea la CONAIE es compleja, porque es una capacidad de maniobra reducida. Es decir, esta historia de la dependencia del petróleo, del cambio de la matriz productiva, esta historia, tenemos crisis recurrentes, déficit fiscal desde el año 2014. Aquí hay corresponsabilidad de muchos gobiernos y también de la sociedad, porque tampoco la gente quiere pagar los impuestos y tampoco quiere pagar porque dice que no sabe cuál es el destino del gasto. Entonces, hay otros temas que tampoco han introducido. El tema de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, que es un tema tan crítico en todos los niveles de la sociedad. La calidad del agua, justamente, es otro de los grandes problemas. 3.000 juntas de agua hay en el país. La pregunta es cómo está la supervisión sobre esas juntas, cómo está la relación de las organizaciones con esas juntas. Entonces,
hay varios temas y sobre los cuales hay mucha discusión sobre la capacidad, ¿no?, de generar acuerdos en estos 90 días sustantivos que puedan cambiar, por ejemplo, la situación tan difícil de la niñez, que resultan ser generaciones inviables, porque luego hay problemas de aprendizaje, anemia, etcétera, que simplemente, si no se resuelven en los primeros 1000 días desde la gestación, claro, todo lo que se haga después es absolutamente irrelevante. Pero volvamos al tema de la desnutrición y, claro, a lo mejor aquí no podamos responder por qué la dirigencia indígena no incluyó a la desnutrición crónica infantil como un punto de demanda, si la vulneración que tienen los chicos, los niños, los jóvenes en la zona sierra, centro sobre todo, es bastante alta. Pero el gobierno, el presidente en campaña lo puso como un proyecto estrella al tema de la desnutrición crónica infantil, y cuando empezó su gobierno empezó a designar recursos, empezó a hablar mucho, creó una consejería especial, creó una secretaría técnica, y hay planes que se están ejecutando. Yo no sé si de una manera rápida o una manera lenta, no lo sé. Hay un trabajo de mapear, ¿cómo se llama?, de encuesta, de consulta que se está haciendo. Claro, tampoco es que esto se soluciona llevando comida y con eso se atendió. No, la desnutrición es multicausal y depende, como usted dijo, el agua potable, por ejemplo, el acceso a la salud y muchísimas otras cosas más que solamente la alimentación. Pero hay un plan del gobierno que el presidente lo repite cada vez que puede y dice, es un plan prioritario de mi gestión atender a la desnutrición crónica infantil. ¿Usted lo ha podido ver al plan del gobierno y el trabajo lo ha podido seguir? Claro. Sí, Milton, he hecho un seguimiento bien cercano del plan, contribuido también con algunas ideas en la elaboración de ese plan. A ver, como usted dice, es multicausal, y eso creo que ya estamos entendiendo los ecuatorianos, que no es un problema de comida, es decir, no es únicamente un problema de dar comida, eso es, ya pasamos haciendo eso 20 años y no se solucionó, no. Cuando uno hace una revisión de la línea del tiempo, de cómo se ha abordado el tema de desnutrición, ahí ve claramente, o sea, la primera etapa, distribución de comida, enseñarnos a comer adecuadamente, pasamos mucho tiempo distribuyendo comida. Este es un problema de salud pública, Milton, y ahí viene el otro problema. No es sencillo, tiene que ver con el funcionamiento del sistema de salud, y tiene que ver con el funcionamiento de la atención primaria de salud en cada uno de los territorios. Ahí creo que no tenemos conciencia de lo que ha pasado. Bueno, el país hizo un cambio enorme en el modelo de atención del sistema de salud en el año 2012-2014. Han pasado solamente 8 años de ese cambio en el sistema de la salud pública para pasar de un modelo de consulta clínica, digamos, basado en la biología, etcétera, a un modelo mucho más complejo que incluye, primero, muchas más temáticas. Por ejemplo, prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, afrontamiento de la violencia de género dentro del sistema, y no solamente intramural, sino también extramural, etcétera. La demanda que existe sobre las unidades de salud públicas es enorme. Es decir, la situación es una situación en la que se genera, digamos, este nuevo modelo. Se decide en la Constitución que la salud es un derecho y es gratuita en este país, y eso implica entonces una demanda enorme de nuevos servicios, de nuevas prestaciones, y al mismo tiempo un reordenamiento total del sistema de salud. Entonces, eso ha provocado una serie de dificultades, peor todavía cuando hay problemas fiscales o desabastecimiento. De pronto, durante todo el momento de la pandemia y un par de años antes, ya no habían suficientes vacunas pediátricas para los niños. Entonces, si no éramos capaces de completar las vacunas pediátricas para los niños, porque no había los insumos,
Entonces, en esa situación es un sistema de salud que tiene demasiadas demandas, que tiene complejidad y que tiene que dar prestaciones a lo largo del ciclo de la vida, desde la gestación hasta, los adultos mayores. Todo hace que la demanda está sobre el sistema de salud, ¿no? Y además la gente valora el sistema de salud, valora como un derecho, ¿no? Pero claro, va al sistema de salud, no vuelve porque no está abastecido. Entonces la reacción de las personas es muy dura porque no logran resolver un derecho que es casi inmediato, que es la salud. Esto está asociado justamente a la enfermedad. Todavía en el país los perfiles de mortalidad infantil y de egresos hospitalarios están relacionados con enfermedades respiratorias y diarreas. ¿Eso qué significa? Que tampoco hay suficiente cambio cultural en las familias. Todavía no sabemos lavarnos bien las manos, o el problema de la contaminación del agua que tiene heces fecales. Es decir, es una paradoja. Aparte de que trabajamos en la alta especialidad, con hospitales, con inversiones enormes, no hemos podido cambiar la infraestructura de los centros de atención primaria de salud en el país. Entonces, todo eso hace que haya una percepción de que el sistema no es una percepción, es realidad, el sistema de salud no está en capacidad de cumplir con las cerca de 16 o 17 millones de atenciones que realiza al año. Entonces hay cosas que simplemente ya no se pueden gobernar dentro del sistema, o problemas como la corrupción, o problemas como el desabastecimiento, que simplemente como no hay solución, la gente se automedica y no vuelve nuevamente a la unidad de salud. Entonces ahí requerimos realmente un funcionamiento más apropiado del sistema de salud para que capte a los niños más pequeños, que es lo que trata de hacer Infancia Plena, infancia con futuro, como le llaman, a través, digamos, de este sistema. En las 700 y más parroquias que tienen priorizadas, identifican al niño. Como no lo logra identificar salud, tiene que haber un tercero que lo identifique. En este caso, estos equipos de esta Secretaría Técnica identifican al niño y le remiten a salud. Pero la remisión a salud no va a ser suficiente. Si es que el niño que va en Chunchi no encuentra las vacunas, ¿qué hacemos? Entonces, ese es el problema, no es solamente, y la captación tiene que ser temprana. Entonces, nuestro sistema de salud tiene todavía que reforzarse muchísimo para poder atender todos los controles de la madre gestante, todos los controles del niño sano y todos los controles de por ejemplo, de las vacunas. Entonces, aquí la gran responsabilidad está en la salud pública. Y ese es un tema, claro, del que no se habla, porque básicamente se habla del tema de los hospitales, de las UCIs y en este tiempo del COVID. Pero francamente, para la gente más pobre de este país, la salud pública es lo único que hay. No hay más. Y el gasto del bolsillo de salud de los ecuatorianos es casi como el de Venezuela. ¿Por qué? Porque justamente los temas de desabastecimiento, corrupción, etcétera, han causado grave daño a la capacidad del sistema de mantener la continuidad en la atención de las personas, no se diga en la atención de los niños. Entonces hay avances, pero enfrenta uno de los mayores retos del país para la ejecución de esta estrategia, que está relacionado justamente con el problema del funcionamiento del primer nivel de salud, del cual no se habla. Entonces, esto es una responsabilidad enorme, adecuar, hacer los cambios, ¿no?, para que funcione como está previsto, con participación de la comunidad, con visitas domiciliarias, con abastecimiento adecuado, con farmacias correctamente abastecidas, con medicamentos que no se caducan, que no se embodegan, con vacunas para los niños. Milton, por ejemplo, le doy un ejemplo. Las vacunas para los niños cuestan $60 millones al año. Y no tuvimos para pagar los 60 millones en el año 2021, me parece. No tuvimos. Tan es así que se destinaron aproximadamente, me parece que fueron 7 millones, ¿no? Así es el problema del ajuste de las prioridades. Sin embargo,
Usted tiene, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes crónicos con enfermedades raras, huérfanas, etcétera, como se denominan, tiene un gasto de aproximadamente 300 millones para una población de 7.000 personas. Ese es el problema. Claro, entonces, me refiero a las distorsiones. Bueno, no le llamaría distorsiones, sino que la Constitución y el sistema de salud están obligados a atender todo eso. Las distorsiones y también las prioridades, ¿no? Y digamos, el tema de desnutrición infantil, por lo menos en el plan de gobierno del presidente Lasso y en su prioridad está como un tema, digamos, número uno, ¿no? Para atender este tema. 8:36, estamos hablando con Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica. Berenice, buenos días. Y bueno, sobre la realidad que reflejan estas cifras, el 27% de los niños ecuatorianos menores de 2 años padece desnutrición crónica infantil, pero esta cifra se incrementa con los niños indígenas, el 38% de ellos sufre de esta desnutrición. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo nos tomaría salir de esta situación? Bueno, llegamos a esto porque en los últimos 20 años hemos hecho más de lo mismo. Es sencilla la respuesta, es decir, si insistimos en no hacer vacunas adecuadas para los niños, si insistimos en no clorar el agua, si insistimos en no tener servicio entubado de agua segura para los niños, si insistimos en no enseñar a las familias cómo cuidar la higiene de la familia, la higiene del hogar, si insistimos en no enseñar a las familias ecuatorianas, independientemente de su nivel socioeconómico, cómo tienen que tratar a los niños, porque el apego es importantísimo. Si insistimos en el niño que nace tiene que hacerse un control mensual, y si de pronto solo hacemos 4 controles, ya sea porque el Ministerio de Salud no tiene la capacidad de hacer, o ya sea porque la madre no va, si insistimos en no hacer de esto una prioridad y no tener sistemas informáticos en el Ministerio de Salud que digan efectivamente cuánto está cambiando la situación nutricional de un niño desde el embarazo hasta que tiene 2 años, es decir, un seguimiento nominal que hacen los países que han tenido éxito, Chile, Perú, Colombia, tienen sistemas de seguimiento nominal con nombre y apellido del niño, y le siguen desde el momento que está embarazada la madre hasta que el niño cumple 2 años, porque es una ventana de oportunidad que no se vuelve a abrir. Son los primeros 1000 días en los que hay que invertir. Entonces llegamos acá porque creíamos que juntando unas acciones, juntando un programa de desarrollo infantil, juntando esta idea de la salud en el ciclo de vida, juntando esta idea de distribución de micronutrientes, ya se solucionaba. El problema es que justamente lo que hay es que cortar con esa idea de que haciendo más de lo mismo vamos a avanzar. Tenemos que cambiar, tenemos que lograr que se articulen los programas, por ejemplo, de protección social, del bono de las mujeres embarazadas ahora, o el bono variable, o el bono de desarrollo humano, etcétera. Tenemos que lograr que se articulen justamente a las poblaciones y al seguimiento que se haga en salud, pero para eso salud tiene que tener capacidad de respuesta. Entonces, estas articulaciones hacen una protección social más amplia sobre los ingresos, sobre el comportamiento de la salud, y son, digamos, cambios que otros países ya lo han hecho. Es decir, ¿por qué pensamos que simplemente, digamos, o sea, es un error pensar que yo digo, hay que erradicar la desnutrición y ya está? Es una operación institucional compleja que requiere altísima participación comunitaria. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué hace? Se reúnen las comunidades y hacen seguimiento niño a niño del estado de nutrición. Aprenden a cocinar adecuadamente los alimentos. Saben distinguir cómo el hierro puede ayudar a combatir la anemia. Saben trabajar en la purificación y cloración del agua. Entonces, estas son las cosas que tienen que cambiar. Y para eso sí se requiere un cambio en la gestión, ¿no? En la gestión. Pues gobernanza le llaman, qué palabra difícil, pero lo que significa es que los ministerios actúen en conjunto. A veces cada ministro tiene su propia agenda
Y es difícil, incluso cuando el propio presidente de la República declara que esa es una política prioritaria intersectorial. Y la relación con los municipios, ese es el otro problema. ¿Cuántos años vamos trabajando sin los municipios? Llevamos demasiado tiempo, prácticamente desde la desnutrición se combate también con esta obra sanitaria que está en manos de los municipios. Por ley está en manos de los GATS y entonces ellos tienen que responder con un montón de cosas que son complementarias en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil, que requiere de una, digamos, como usted dice, una organización articulada de ministerios. El presidente ha creado esto, ojalá estén articulándose y estén articulados ya, pero también creo que esto depende de que tengan la agenda de las dirigencias indígenas, que son las más cercanas a las poblaciones de las comunidades que tienen mayores índices de desnutrición crónica infantil. Sí sería bueno ver que en los reclamos populares indígenas esté el tema de la desnutrición como punto prioritario. Pero ya seguiremos hablando de esto. Ahora se nos acabó el tiempo y le quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, Berenice. Buen día.